La entrevista del día que tenemos al reconocido periodista y poeta Julio Heredia, quien ya se encuentra en estudios. Julio, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Perú. Pues mira, muchas gracias, estoy muy contento de estar nuevamente en esta casa, que de alguna manera ha sido mía también, porque tuvimos el gusto de hacer programas el año pasado desde esta plataforma, y estoy muy contento de constatar que siguen los progresos y que está creciendo Contacto Perú y Onda Digital Televisión. Así es. Julio, veíamos en imágenes para comentar brevemente, ¿qué sensación te generó la captura de Ismael Guzmán? Porque tú ya ejercías el periodismo activamente y ya te debes tener algo que contarnos respecto a aquella situación, aquella circunstancia política y social que realmente causó demasiado terror en el Perú. Pues claro que sí. Para comenzar, que me parece mentira que haya transcurrido ya 27 años desde este hecho. Yo me encontraba ya en Francia en ese momento, y como tú lo dices, pues efectivamente yo había estado 3 veces en Ayacucho, me había salvado, si se puede decir en esos términos, de la llamada masacre de Uchurajay, porque todos mis compañeros habían ido allí. Ustedes recordarán estos 8 periodistas muertos, más el guía Argumedo. Había tenido gran amistad con Jorge Luis Mendívil, con Willy Reto, que había sido fotógrafo, compañero mío en El Observador. Entonces yo el año 84 había salido del país en medio del fuego, ¿no?, terrorista de Sendero Luminoso. El día que yo salía del país hubo un atentado en Lima y un apagón. Yo camino al aeropuerto, temía no poder volar porque Lima estaba en tinieblas. Así que te imaginarás la impresión que viví en París cuando supe la noticia que finalmente Ismael Guzmán había sido capturado, ¿no? Entonces creo que efectivamente fue el comienzo del fin de una de las épocas más sangrientas y nefastas de la historia política del Perú. Así es, teníamos además a una investigación, a una policía especializada precisamente del GEIN, la DIRCOTE, que realizaban ese tipo de trabajo que definitivamente pues habrá costado muchísimo tiempo para detectar las casas donde se encontraba toda esta organización criminal terrorista, con la cabeza del cabecilla alias Gonzalo, el señor Ismael Guzmán. Exactamente. Creo que hay que reconocer cuando el país y sus instituciones responden a los imperativos del país, ¿no?, de la nación. Creo que la Policía Nacional del Perú y particularmente el GEIN en aquellos momentos estuvo a la altura de las circunstancias y logró descabezar esta banda delincuencial terrorista, ideologizada, que sembró la muerte en nuestro país. Esto creo que es bueno recordar cuando sabemos, y ahora mismo luego conversaré contigo de un tema sumamente que me ha tocado en lo personal, cuando vemos que la policía deja tanto que desear, que la población se siente cada vez más insegura, más desprotegida. Nos sentimos desprotegidos. Entonces creo que incluso los nuevos policías deberían tomar ejemplo del GEIN y de aquel momento en que este cuerpo policial estuvo a la altura de las demandas del país. Y además que había un enfoque de gobierno respecto a acabar con el terrorismo. Había una política de Estado, porque definitivamente tú coincidirás conmigo, Julio, que cuando existe una política de Estado con una visión y una misión, se logran los objetivos. Pero si no lo existe, como ahora te podemos hablar de temas de seguridad ciudadana, de delitos de todo tipo, pero cuando no existen políticas establecidas, lineamientos, implementaciones, seguimiento, monitoreo, no funciona nada. Tú lo has resumido perfectamente. Yo creo que se trata de eso, y al margen de irnos por las ramas anecdóticas de lo que es la política peruana, creo que deberíamos un poco tomar con más serenidad y analizar lo que fue el país. El régimen fujimorista tuvo un final terrible, ¿no?, lamentable, así es. Pero, como tú lo decías, ese año 92 había una política de Estado. Y el presidente Fujimori, que ahora, bueno, está nuevamente en prisión, cumplió un rol fundamental a la cabeza de ese Estado que logró que nuestras fuerzas policiales, en primera instancia, y también armadas, pudieran vencer a estas bandas terroristas, ¿no?, tanto Sendero Luminoso como el movimiento revolucionario Túpac Amaru. Efectivamente, cuando hay
una claridad de lo que se quiere hacer con el Estado, y cuando hay las cosas funcionan, el sentido de autoridad, lo cual no quiere decir autoritarismo ni dictadura, creo que las instituciones funcionan y la población responde, ¿no? Así es. Has destacado algo muy importante, que es una política de aquel entonces del expresidente Alberto Fujimori. Sin embargo, después se desactivó todo el sistema, ese sistema de inteligencia, ya no existía más Ircote, no había más GEIN, sí. Fue lamentable. Bueno, eso es otro motivo de análisis. Es otro capítulo y estamos pagando, creo, las consecuencias hasta ahora, después del año 2000. Arrastramos este desmembramiento de ciertas instituciones, o sea, la transición fue fatal. No me refiero al presidente Valentín Paniagua, que él convocó elecciones e hizo lo que había que hacer, pero luego creo que los gobiernos que se sucedieron no han estado a la altura. Y el Estado peruano está hasta ahora, en cierta medida, acéfalo. Así es, ¿no? Estamos imbuidos ahora en otros problemas en pleno siglo XXI, como es el tema de la inseguridad ciudadana, pero además un tema que no podemos dejar pasar, señores, son los delitos cibernéticos, el acoso en redes sociales, que se está volviendo el pan de cada día y no hay autoridad que lo detenga. Sobre este caso particular, Julio, cuéntanos, ¿qué ha pasado en tu espacio de redes sociales? Mira, yo tengo el Facebook, creo que desde que apareció, cuando comencé a tener programas de radio, ¿no? En Radio Capital fundamentalmente, y en otros medios, pues siempre he tenido muchísimos seguidores y también amigos, lo que se dice amigos de Facebook, ¿no? Es decir, prácticamente siempre he estado en 5,000 contactos. Entonces, obviamente yo no conozco a todas las personas que están allí que acceden a mi muro, pero en muy raras ocasiones he tenido, me han intervenido, me han hackeado, ¿cómo se dice? Como en este caso, ¿no? Porque además siempre he estado con la confianza de que no tenía por qué estar impidiéndole a la gente que comentara. Entonces he tenido un Facebook absolutamente abierto, donde la gente podía publicar en mi biografía y todo, ¿no? ¿Era tu Facebook personal o era un fanpage? Digamos, no, era mi Facebook personal. Tengo también luego, como ya llegué al límite de contactos, creé también un fanpage, o me crearon, mejor dicho, que ahora está no muy dinámica, porque ya cuando yo dejé de hacer radio y televisión en Lima, y he estado más bien en provincias, un poco que descuidé ese fanpage, pero continuabas con el Facebook personal. Facebook siempre lo he ¿Y qué ha pasado activo, ¿no? Estas últimas semanas, estos últimos meses? ¿Cuál pues es la denuncia? El viernes de la semana pasada, yo creo que en la madrugada de viernes para sábado, intervinieron mi Facebook, alguien que con un falso perfil, obviamente, que decía García II, y en otro momento Segundo García, ¿no? Primero, ¿Lo aceptaste? No, yo no lo acepté. Eso, lo cual indica que efectivamente esta persona tiene los recursos o la manera de intervenir un Facebook privado, ¿no? Porque él puso en mi propio Facebook, creó este Facebook falso como García II, y utilizó una foto que yo acababa de colgar de Ica, porque estuve de paseo en Ica, en la Huacachina, etcétera. Entonces, bueno, colgué yo una foto de mi reminiscencia de la infancia en Ica, cosas por el estilo, y ponía una serie de barbaridades, ¿no? ¿Cuáles eran las acusaciones? Decía, bueno, este viejo pedófilo no está siendo seguido por la policía hace muchos años, ¿no? Y fue cómplice del acoso a una señorita que intentó suicidarse. O sea, difamando. Se negó a denunciar a un sujeto que es uno de sus amigos, que acosaba a una jovencita que estuvo a punto de suicidarse a causa de este acoso, ¿no? Okay. ¿Pero escribió solo una vez o fue sistemáticamente? Muchísimos, y les mandaban mensajes privados a algunos de mis familiares y amigos, ¿no? Al punto que lo que me parece increíble es que, claro, había personas que esto lo detectaban inmediatamente como una suerte de cosa absolutamente malevolente. Disculpa, sí. Julio, ahí vemos precisamente imágenes de el Facebook personal del reconocido periodista y poeta Julio Heredia, que ha sido hackeada y él está precisamente aquí en los estudios en Contacto Perú Onda Digital haciendo la denuncia pública, señores,
mucho cuidado con las redes sociales, mucho cuidado a qué personas se deje ingresar, no aceptar invitaciones quizás de personas que uno desconozca, que no conozca, pero lo más grave de esto es que acá de por medio hay una acusación, hay una difamación, calumnia y difamación a través de las redes sociales. ¿Qué acciones has tomado, Julio? Pues he tomado contacto con una serie de instancias, ¿no? Yo mismo he sido eventualmente asesor de la Fiscalía de la Nación hace muchos años, entonces te imaginarás que conozco un poco de este tema. Hay generales de la policía que son amigos personales míos. Entonces ellos mismos me derivaron a la DIVINDAT, que es la División de Investigación de la Policía Nacional del Perú para delitos de alta tecnología. La DIVINDAT está en el 9º piso del gran edificio que tiene la segunda región policial en la Avenida España, ¿no? Está ahí, para dar con el paradero y la identidad de ese sujeto. Entonces, bueno, lamentablemente allí la policía me dijo que no podían hacer nada porque ya ese Facebook había sido desactivado completamente, desde el cual se me habían hecho los ataques, la difamación, ¿no? Y que por tanto no podían hacer ningún rastreo porque cuando se desactiva, Facebook no guarda ninguna traza de esas páginas. Es lo que me dijeron, ¿no? Lo terrible que ti es que porque yo tengo sospechas, obviamente. ¿Tienes sospechas de quién podría ser la persona? Y entonces, tampoco la policía, digamos, con las sospechas que tú has dado, algunos indicios, tampoco va a tener una actuación, un accionar para resolver el caso. Y si alguien, de pronto, si el señor ministro del Interior, por el cual yo tengo una particular opinión favorable, pudiera echar cartas en el asunto, porque hay otro Facebook, no sé si lo podemos ver porque creo que se hizo la captura. Ahí tenemos las imágenes, a ver por favor. ¿No? De un tal... No tenemos la imagen, posteriormente pero Giancarlos Aguirre, que se hace pasar por policía. Y desde ese Facebook, ese sí no está desactivado, se me han mandado amenazas y todo, ¿no? Giancarlos Aguirre. ¿Te ha mandado amenazas? Sí, yo estoy prácticamente seguro que se trata de la misma persona. O sea, no solamente se ha vulnerado la privacidad de una red social como el Facebook, no solamente se está difamando, sino también se está amenazando. Yo creo que aquí a tu vida, a tu integridad personal. Es la extorsión. Yo no tengo las pruebas, pero por momentos pienso que podría haber una suerte de amedrentamiento político también, porque este Giancarlos García, qué lástima que no tengamos. Giancarlos Aguirre, habíamos capturado ahí hace un momento, antes de entrar al aire. Esta persona había puesto unos comentarios igualmente ofensivos en un comentario que yo hice, un post sobre Julio Guzmán. Entonces, los famosos trolls, estos famosos trolls que ingresan a las páginas de reconocidos, destacados periodistas, deportistas. La semana pasada, hace 10 días más o menos, puse yo que Julio Guzmán, bueno, había sido viceministro de Ollantumala, y bueno, yo creo que no era nada ofensivo, pero recordaba un poco, incluso la entrevista que yo le hice en la televisión y en la radio de Pucallpa a Julio Guzmán, y bueno, daba mi opinión. Entonces, esta misma persona, ¿no?, con este nombre supuesto de Giancarlos Aguirre, puso unas barbaridades a mí sobre también, difamándote. Exactamente. Entonces, digamos, ¿no?, dentro de tu esquema de lograr saber quién es la persona que estaría detrás de toda esta acoso a través de la red social, ya tienes... Pero no tienes estos dos nombres, yo le digo, la policía no lo está considerando. Yo creo que cualquiera que pueda poner Giancarlos Aguirre, creo que va a poder acceder a esta página, que está todavía activa en Facebook. Un tipo que dice ser de la policía, tiene fotos como policía, fotos como militar, siempre aparece con anteojos, ¿no? Y creo que es algo preocupante. Pero detrás de esas dos identidades falsas, hay alguien que sí tiene un nombre verdadero y del cual yo sospecho directamente. ¿De quién se trata? Que responde al nombre de Jonathan Mori Pérez.
Jonathan Mori Pérez, Carlos Aguirre y el otro nombre de la otra persona. Segundo García o García Segundo, ¿no? García Segundo o Segundo García, sí. Señores, ¿quiénes estarían detrás de toda esta campaña de difamación y también de amenazas de muerte al periodista y poeta Julio Heredia? Lo más preocupante, Julio, sí, es la policía no va a hacer nada, no hay forma de poder Lo increíble es que la policía, el joven suboficial que me recibió en la Divindad el día de ayer, me dijo que no podían hacer nada. Entonces yo creo que... ¿Pero por qué? ¿Cuáles fueron las razones? O sea, simplemente lo desactivaron y ya no podemos hacer nada. Exacto, ¿no? Y entonces, ¿dónde? Siendo que está todavía activa esta página de Facebook de este tal Giancarlos Aguirre, que toma el nombre de la Policía Nacional del Perú. Y se presenta, más grave aún todavía. Y se presenta como policía. Porque entiendo, ¿no?, que existe una división justamente que ve temas de delitos cibernéticos. Es esta, es la Divindad, con la cual yo he tomado entonces, ¿de contacto. qué hablamos? Sí. Entonces a mí me preocupa muchísimo que estemos los ciudadanos desprotegidos. Es verdad que la red social Facebook todavía no es muy segura, hay una serie de vulneraciones a la misma, pero yo creo que la policía podría... muy bien. Tomar cartas en el asunto, porque entonces, como tu caso deben sí, haber yo cientos creo que, y miles que también. por razones técnicas no hemos podido poner la página de este señor Jonathan Mori Pérez, pero ustedes pueden acceder. Jonathan Mori Pérez. Se presenta como instructor en tenis, y es verdad, ha trabajado en el club de tenis de las Casuarinas, eventualmente creo que el Terrazas, y este señor estuvo en una reunión en casa del pintor Alfredo Alcalde, que es mi amigo obviamente, y de otros escritores y otras personalidades. Estuvimos el año pasado en una reunión, él estuvo presente, entonces lo tenemos perfectamente identificado, ¿no? Yo sospecho de él, ¿no? Porque también por razones políticas y otras estuvo amenazándome. Ok, esperemos realmente, Julio, que esa situación se resuelva, pero también considero que deberías también pedir cartas, garantías para tu integridad. Bueno, estoy justo ya conversando con mis abogados para ir al juzgado penal de turno de Lima para hacer la respectiva denuncia, ¿no? Así es, un caso que no debemos dejar de lado. Y atención a toda la población, el tema del uso de las redes sociales, el tema de los hackers, los trolls. Lamentablemente en el Perú no contamos con una legislación que pueda de alguna manera proteger y salvaguardar, ¿de cierto?, el otro lado de... A muchísimas personas que utilizamos estas redes sociales no existe nada que impida que alguien los pueda amenazar, que alguien los pueda extorsionar, y ya estamos escuchando de la propia voz de uno de los afectados y de un periodista muy reconocido que la división, la policía que debería encargarse, Divindad, es la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de Alta Tecnología. Y ha dicho simplemente, señor, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Bueno, esperemos la respuesta del ministro del Interior para que pueda tomar a consideración ese tema. Vamos, entonces ahora sí vamos a una pausa y retornamos.